Durante este tiempo venimos abordando el Evangelio de Juan, que tiene muchas características particulares y únicas. Entre ellas, en Juan se narran 7 milagros, que Juan no los llama milagros, Juan los llama señales. Y esto es algo muy significativo, porque para Juan los milagros no son solo la respuesta a una necesidad, sino la oportunidad de señalizar a Jesús y mostrar a Jesús de una determinada forma. Cada una de estas señales apuntan a revelar a Jesucristo y mostrar aspectos característicos de Jesús. Y estamos, el otro día hicimos una primera aproximación a la sexta señal. Nos queda otra más todavía. La sexta señal. Hemos hablado de las otras 5 señales. La conversión del agua en vino, la sanidad del hijo del noble, la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda, la multiplicación de los panes y los peces, Jesús andando sobre las aguas. Y hemos comenzado en el capítulo 9, especialmente el otro día, estuvimos acercándonos a esta señal, la sanidad de un ciego de nacimiento, un milagro extraordinario. Después vamos a leer, y yo quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, que pudiéramos recorrer el resto del capítulo. Pero a modo de introducción y para ahorrarnos la lectura de los primeros versículos, quisiera que viéramos un vídeo que de forma muy fiel a la narrativa bíblica nos presenta lo que ocurre en los primeros 7 versículos, ¿vale? Así que vamos a ver, Lidia, ponemos el vídeo y vamos a estar viéndolo. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
La primera vez que vi este vídeo me emocionó. Yo tampoco tengo mucha dificultad para emocionarme, pero me emocionó porque, bueno, es la realización de artistas, de cineastas, pero entiendo que refleja con bastante fidelidad la narrativa del texto bíblico. El otro día, cuando abordábamos estos primeros 7 versículos de esta señal y cómo Juan señaliza a Jesús a través de esta señal, decíamos que sacábamos 4 conclusiones básicas. Decíamos, en primer lugar, que en esta señal podemos ver al Jesús que nos ve a nosotros antes que nosotros le hayamos visto a Él. Así comienza la narrativa bíblica. El primero que puso la mirada en este hombre fue Jesús, antes que los discípulos preguntaran acerca de sus circunstancias. Lo cierto es que Jesús nunca aparta su mirada de nosotros. En la señal anterior, cuando hablábamos sobre aquel momento en el que Jesús viene a los discípulos que están navegando en medio de la tormenta, en medio de la noche, veíamos que Jesús en ningún momento los perdió de vista. Y qué bueno es saber que Jesús no nos pierde de vista, sea cual fuere la circunstancia que estamos viviendo. Amén. Decíamos también que el Jesús que nos presenta Juan en esta narrativa es el Jesús que viene a liberarnos de una teología pervertida y perversa. Los discípulos plantean una pregunta conforme a su propia concepción de Dios y le dicen a Jesús: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús los libera de este paradigma errado. Jesús es el que viene a liberarnos de teologías que desdibujan a Dios, que nos presentan una idea de Dios que nada tiene que ver con el Dios que se nos revela en las Escrituras y muy particularmente en su máxima manifestación, que es en Jesucristo. Amén. Decíamos también, en tercer lugar, que en estos primeros versículos podemos ver al Jesús. Juan nos presenta al Jesús que nos trata a nosotros en una intimidad profunda y cercana. Una intimidad a veces que puede resultar hasta incómoda, hasta violenta en el buen sentido de la palabra. Qué bueno es cuando Jesús trata con nosotros y nos descubre y se acerca a nuestra realidad de una forma en la que nosotros sabemos que solo Él lo puede hacer. Y decíamos esto basándonos en este acto que hace Jesús tan extraordinario, tan atípico. Jesús no trabaja en serie, Jesús no trabaja con un protocolo fijo, rutinario. Jesús nos trata con un conocimiento profundo de quiénes somos nosotros. Jesús hace algo muy extraño, escupe y con la saliva forma barro, unta los ojos del hombre ciego, lo envía a lavarse. Hay todo un conjunto de aplicaciones prácticas muy bonitas que nosotros podemos hacer, yo creo, a partir de esto que el texto sagrado nos muestra. La sanidad de este hombre es una sanidad en la que Jesús trata con él de manera única y particular. Y qué bueno es que el Señor haga esto con cada uno de nosotros. Hacíamos la pregunta, yo no sé, ¿tú estás dispuesto a que Jesús haga algo semejante a esto en tu vida? Y es fácil decir sí ahora, ¿no? Pero a veces implica algo muy cercano, muy íntimo, muy violento, que rebasa esa burbuja, esa barrera invisible que todos tenemos de autoprotección, en la que nosotros formamos lo que es el ámbito de nuestra propia seguridad. Qué bochornoso, qué un poco incómodo, qué extemporáneo, qué extraño esto de salivar, formar barro, untarlo en los ojos.
Pero qué bueno es que nosotros le demos licencia al Señor para que nos trate íntima y profundamente. Amén. ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, Señor, yo quiero darte licencia, haz conmigo, me abandono en tus brazos? Sé que, mira hermano, si con alguien puedes caminar seguro, es con Jesús. Por muy raro que parezca, Él no te va a hacer mal. Amén. Y decíamos en cuarto lugar y último lugar el otro día, introduciéndonos en este pasaje, que Jesús es aquel que nos promociona, nos dinamiza, nos envía, nos moviliza, nos introduce en una dinámica. Jesús le dice a este hombre, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Una de las cosas que a mí me conmovieron de esta película, y tal vez no sé por qué, en la lectura del texto sagrado yo no caía en cuenta de este hecho, es el hecho de ver ese hombre todavía sumido en la oscuridad, en las más profundas tinieblas, cuando Jesús le da esta indicación, cuando Jesús unta barro, cuando esas manos de un absoluto desconocido, solo supo el nombre del que había hecho esto, le da una indicación tan particular, y este hombre, en medio de su oscuridad, a tientas, se va dirigiendo temblorosamente, se va dirigiendo en obediencia a lo que él le había dicho, y experimenta también como resultado de su coparticipación con el Señor de la sanidad tan anhelada. Y me gusta tanto porque en todo este capítulo encontramos todo un proceso dinámico de crecimiento, de avance, de ir en un aumento de luz, en un aumento de claridad en su interior, de revelación de quién es el Señor. Y yo creo que todos nosotros estamos llamados a caminar así. Yo quisiera proponeros ahora hacer una lectura del resto del capítulo. Cuando yo he leído este capítulo, he descubierto, no digo que esto sea todo lo que hay, evidentemente, siempre me cuido de hacer esta aclaración, porque la palabra de Dios es rica y Dios nos puede hablar de infinidad de maneras a partir del texto sagrado, ¿no? Pero yo he descubierto o he visto, me ha destacado, a mí me ha llamado la atención que en todos estos encuentros que registra el resto del capítulo, que habla y presenta distintos momentos de interrogatorios, de cuestionamientos, de preguntas, de inquietudes, de incertezas, la cantidad de preguntas que hay en este capítulo. Empieza por una pregunta que es la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Yo tengo aquí una foto para mostrar, no es para leer, pero mirar, esto es para que tengamos una idea. Está resaltado en verde todo lo que tiene que ver con preguntas y respuestas. El porcentaje es altísimo, desde el versículo 9 hasta el versículo 41, que es lo que encontramos aquí en la palabra del Señor. Encontramos la cantidad de preguntas y de cuestionamientos. El hombre vive metido en un sinfín de cuestiones, de preguntas, de interrogantes. ¿Cuántos de los que estáis aquí tenéis preguntas? ¿Cuántos tenéis preguntas sin resolver? Todo este pasaje describe un conjunto de preguntas, de cuestiones, de interrogantes, de incertezas, de inseguridades, de falta de claridad, de falta de luz. En contraste con otros que asumen verdades absolutas, que tienen falsas seguridades, que tienen certezas peligrosas. Este es uno de los aspectos que me llamó mucho la atención, pero también me llamó la atención y va un poco en paralelo, según entiendo yo, mi propuesta, mi perspectiva en esta mañana en torno a este pasaje, va en paralelo todo lo relativo al ser
y al hacer de Jesús, a la identidad, a la luz, a la claridad, a quién Jesús, en qué concepto y qué claridad, qué revelación tenía Jesucristo acerca de sí mismo y de su función en el mundo. El versículo 5, bajo mi punto de vista, es un versículo clave para poder entender todo lo que cursa en este interesantísimo capítulo. Versículo 4, parece como que después que los discípulos, por favor, si podéis, si sois tan amable, acompañarme con la lectura de vuestras Biblias y mantener el texto sagrado, sea en el móvil, si lo tenéis allí, porque después vamos a leer los distintos pasajes de todo este precioso capítulo y vamos a ir progresivamente comparándolos. Pero notar que antes de todo esto, vemos que Jesús, versículo 3, da respuesta al interrogante de los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? Jesús responde. Inmediatamente Jesús explica, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Todo este concepto para Juan, todo lo relativo a la luz, al conocimiento, al creer, a la oscuridad, a la noche, tiene un significado mucho más profundo, trascendente de lo que nosotros nos podemos imaginar. Él está hablando aquí de una cierta luz espiritual y de una oscuridad espiritual, de un conocimiento de aquel que es la luz del mundo o, por el contrario, un desconocimiento del mismo. Y el versículo 5 dice, entre tanto que estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Esta idea que Jesús presenta de el ser y el hacer es algo que Jesús es absolutamente claro y nítido. A partir del versículo 8 en adelante se suceden 5 encuentros con sus propios cuestionamientos, sus propias preguntas, sus propias incertezas, muy interesantes. Vamos a leer lo que dice el texto sagrado. Dice el versículo 8, versículos 8 al 12. Entonces, después de la sanidad, ¿no? Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Pregunta, ¿no? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? En torno a nosotros hay muchas preguntas, infinidad de preguntas que se despiertan en torno a nuestra propia vida. Unos decían, versículo 9, unos decían, Él es, y otros, a Él se parece. Él decía, soy yo soy. Todo este conjunto de preguntas tienen una categoría bastante superficial. Está relacionada con lo aparente, está relacionada con el vecindario, está relacionada con las opiniones, está relacionada con las discrepancias. Unos dicen así, otros dicen asá, unos piensan de esta manera, otros dicen no, se parece, no, otros decían es. Él decía, yo soy. Entonces respondió él y dijo, le dijeron, ¿cómo? Pregunta, cuestión, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasó? Intentando dilucidar, intentando aclarar la cuestión del ser y del hacer, de la identidad y del propósito. Temas que tienen que ver con interrogantes existenciales, interrogantes que el ser humano vive procurando resolver. Y en ese debate, en ese dilema, ellos están preguntando, queriendo saber. Mira, déjame adelantarme un poquito, hermano. El conocimiento de Dios no es jamás el resultado de mi inteligencia y de mis capacidades humanas, de mi astucia, de mi capacidad de percepción. El conocimiento de Dios es resultado de un Dios que se decide revelar, dar a conocer y alumbrar con el conocimiento de Dios, de su verdad, el corazón en tinieblas del ser humano. ¿Puede decir amén a esto?
El ser humano vive instalado en este conjunto de interrogantes, de preguntas, de cuestionamientos. Y entonces, intentando resolver esto, le preguntan, le dije, ¿cómo fue esto? Pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él contesta, respondiendo él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y nuevamente otra pregunta. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? ¿Dónde está Jesús? El hombre responde, no lo sé, no lo sé. Este primer encuentro describe todo este conjunto de preguntas que tienen que ver con este aspecto más aparente y con el intento del hombre de hacer una primera aproximación para tener claridad acerca de aquello que despierta inquietudes profundas. A partir de ahí, versículos 13 al versículo 17, podríamos definir que encontramos otro momento en esta narrativa. Hay 5 momentos muy bien diferenciados en el texto sagrado. El segundo momento, versículos 13, dice entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando no tenemos certeza, cuando no tenemos claridad? Buscamos a los que supuestamente saben, ¿no? Hoy vivimos en un mundo en el que la religión de hoy en día es la ciencia. El hombre, en medio de su contexto filosófico, emocional, físico, vive instalado en el materialismo. Antiguamente, cuando nosotros nos acercábamos a una ciudad, y en España, en la geografía española, y aquí en Mallorca, esto es muy característico. En los pueblos antiguos, antiguamente lo primero que veíamos al acercarnos a una ciudad, ¿qué era? El campanario del pueblo, la iglesia. Hoy en día, cuando nos acercamos a una gran metrópoli, a una gran ciudad, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Cuáles son los edificios más altos? Los shopping, los bancos que hacen edificios donde ponen arriba el logotipo bien visible, hasta geográficamente, hasta físicamente, se puede considerar esta realidad. Hoy el hombre, la religión de hoy, es el materialismo. En aquel entonces ellos tenían a los religiosos de la época, versículo 13 en adelante, dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es interesante, acá se conjugan 2 aspectos que son conflictivos desde la perspectiva de la religión. Era día de reposo cuando Jesús hizo la sanidad y era día de reposo cuando Jesús hizo lodo. ¿Sabéis? Yo he leído, a veces uno lee cosas que tú no sabes, supongo que será así, porque si lo dicen los estudiosos, pues será así. Pero yo he leído, por ejemplo, ¿por qué consideraban pecado el salivar en tierra? ¿Sabéis por qué? Porque salivar en tierra generaba un proceso, o podía generar un proceso de que se formara barro, y eso se consideraba trabajo. Sin embargo, salivar en piedras, no. Así que de ahora en adelante, por favor, los que van a salivar el sábado, que lo hagan en piedras, ¿no? Llega al absurdo, llega al ridículo, la especulación del hombre que intenta, y ahí estaban en todo ese conflicto, lo llevan, y entonces dice el versículo 15, volvieron pues a preguntarle, cuestiones, preguntas, interrogantes. Los fariseos en este caso, ¿cómo había recibido la vista? Él dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Notar un detalle, esto es un detalle entre paréntesis. Esta es la 3ª vez que se describe el milagro. La primera, Juan lo describe con pelos y señales y Jesús explica, casi ocupa 2 versículos para explicar toda esta narrativa. La segunda vez es a los vecinos y ya es más sintética la explicación. El versículo 11. Esta vez ya es una oración, un guión. Ya el hombre ya estaba empezando a hartarse de dar explicaciones, porque hay camino que el hombre quiere recorrer erigiendo su raciocinio, sus capacidades
como la vía segura de acceso al conocimiento de Dios, y esto es un trabajo absolutamente estéril. El hombre está en ese proceso y entonces dice, él dijo, me puso lodo sobre los ojos, final del versículo 15, y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Y qué dice el final del versículo 16? Y había disensión, había discrepancia, había disparidad de criterio, había conflicto entre ellos. Ellos estaban en ese dilema lógico, decía, si es de Dios, tiene que guardar el día de reposo. O sea, nuestras leyes dicen esto, si es de Dios, tiene que pasar por nuestro marco mental que dice cómo Dios tiene que hacer las cosas. Y todos nosotros tenemos marcos mentales de esta categoría, todos. Otros decían, no, pero ¿cómo puede ser? Esto no puede venir, esto tan bueno, la sanidad de alguien que fue ciego de nacimiento no puede venir de alguien que no se mueva de parte de Dios. Y había disensión. Entonces volvieron a decirle al ciego y ahora transfieren esta cuestión a un terreno un poquito más profundo. Aquí ya la cuestión tiene que ver con la identidad, con el carácter, con la naturaleza de aquel que había hecho la sanidad. Versículo 17, fíjate, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Ahora ya la cuestión hay un salto cualitativo en la profundidad de la Ahora la cuestión es, ¿qué opinas tú del que te abrió los ojos? ¿Quién es para ti? Y este hombre que al principio para él Jesús era un desconocido, después sabía el nombre, pero poco más. Ahora el hombre en ese proceso de crecimiento, de conocimiento del Señor, da una respuesta interesante. Dice, yo creo que es profeta. Es alguien que actúa enviado de parte de Dios. Hasta ahí, en el momento, llegaba la luz. Esto incomoda a los judíos y entramos en el tercer encuentro, el tercer momento. Y ahora entran en escena, invitados por los fariseos, los padres, la familia. Versículo 18. Pero los judíos no creían que el que había sido ciego, los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Fíjate que es sutil. La forma de preguntar infiere sospecha. Es tan interesante. El que vosotros decís, entonces si no podemos confirmar que efectivamente es vuestro hijo, vamos a poner en tela de juicio el que haya nacido ciego, porque lo decís vosotros, pero todo el mundo lo sabía. Era algo de público conocimiento. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Hasta ahí bien. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Y este momento, este encuentro, es un encuentro muy interesante, porque aquí entramos en el terreno de la existencia del ser humano, del hombre, frente a sus quebrantos, a sus angustias, a sus necesidades, a la configuración de su identidad, en relación a su familia, al tejido familiar, a los que están alrededor, a los padres. Los padres tenemos una influencia muy significativa con respecto a nuestros hijos. Lo que nosotros decimos, lo que nosotros identificamos, lo que nosotros proclamamos. Por favor, papás, cuidaros mucho de pronunciar frases o de etiquetar a los hijos. Se puede corregir, y no estoy hablando de ser ciegos a los errores,
tenemos que ser objetivos y ser claros, pero se puede corregir en positivo o se puede marcar a una persona etiquetándola de por vida y haciéndole un daño muchas veces difícil de reparar. Nosotros, decía, los padres tenemos una influencia muy significativa sobre nuestros hijos, pero no es determinante, no es cerrada, porque todos nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida. Y acá vemos unos padres que toman una postura políticamente correcta, pero que tratan de salvar los muebles. Ellos responden con verdades falsas, con verdades engañosas, responden a medias. ¿Vosotros creéis que los padres no sabían cómo había recibido la vista y quién le había sanado? Lo sabían, lo había repetido este hombre hasta la saciedad. Sabían que era Jesús el que lo había sanado, sabían que lo había sanado, cómo lo había sanado. Lo que pasa, y más adelante el texto lo deja muy claro, no lo querían decir por miedo a los fariseos, porque ya estaban apercibidos de que cualquiera que reconociera este tipo de señales en Jesús corría el peligro de ser expulsado de las sinagogas, de la sinagoga. Nosotros, hermanos, de igual forma, en medio de nuestra constelación de preguntas, de inquietudes, vivimos en un contexto en el que tenemos que optar si vamos a regir nuestras vidas por el temor a Dios o por el temor a los hombres. Y el temor a Dios es sabiduría, el temor a Dios es resultado de haber entendido que Dios es un Dios que nos ama. Es muy sensato. Nos ama a tal punto que dio su Hijo para morir en nuestro lugar. Y nos ama a tal punto que cuando nos acoge en sus brazos no nos deja como llegamos. Nos da de su Espíritu para generar un proceso de santificación y de transformación que nos lleva a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Los padres aquí se sacuden las pulgas y dicen medias verdades, lo dejan solo al hijo. No lo abrazan, no lo acogen, no lo reciben, no se ponen a su lado, no se comprometen. Lo que hacen ellos es optar políticamente por el temor al hombre. Y de alguna forma esto es una realidad que en mayor o menor grado todos nosotros en la vida vamos a experimentar. Porque en algún momento dado, en nuestro proceso de crecimiento, de madurez y de conocimiento del Señor, todos nosotros hemos de asumir nuestra responsabilidad individual delante de Dios. Este es un hecho. Este es un hecho. No es mi padre, mi madre, el responsable del hogar, el pastor, mi esposa, mi esposo, mi suegra. Si usted supiera, la suegra me tocó a mí. Con esto nadie saca adelante un matrimonio. ¿Cuántos pueden decir amén? No levante la mano ni loco. Pero somos especialistas en esto y somos también especialistas en descomprometernos cuando hay momentos críticos en la vida en los cuales tenemos que tomar una posición firme. Así actúan los padres. En medio de esta constelación de preguntas y de cuestionamientos, esto es lo que pasa. Lo dice el versículo 23. Versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Y a partir del versículo 24 hasta el versículo 34, entramos en el cuarto momento de esta narrativa tan interesante. Aquí cada vez la cosa se va volviendo, no sé cómo lo veis vosotros, cuando hacemos una lectura de todo este proceso, cada vez la cosa se pone más interesante y cada vez el círculo se achica, el embudo se estrecha. Mira qué interesante, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, fíjate qué desparpajo, ¿qué es lo que le dijeron? Ahora vienen los religiosos intentando claquearle, intentando imponer sobre él un criterio respecto de Jesús. Y le dice, mira,
tú, pobre desgraciado, más o menos le faltó decir esto, tú da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Así de sencillo. En este momento, y este hombre no se deja intimidar. Qué interesante, qué saludable, qué proceso de luz, de claridad, de crecimiento se ve en la experiencia de la relación con Jesucristo de este hombre. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, así casi despectivamente. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Qué buena respuesta, ¿eh? Me gusta esta respuesta. Yo le tengo miedo a los que tienen certezas absolutas y radicales. Quizá alguno se asuste, no estoy aquí haciendo una apología del relativismo. Hay verdades absolutas, claro que sí. Pero aquel hombre, aquella mujer que vive apoltronado, que vive instalado en el asiento, en el trono, de las certezas absolutas, que cree saber juzgar y definir y calificar y dibujar y describir todo. A mí me da miedo. Me da miedo. Me parece muy humano la humildad de decir hay ciertas cosas que yo desconozco y no me atrevo a ir más allá. Parece muy saludable. Este hombre contesta, si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Y aquí veo el contrapunto de este equilibrio. Me dan miedo los que tienen certezas absolutas, pero también me dan miedo aquellos que no tienen el valor de reconocer lo que todos nosotros como seres humanos, como hijos e hijas del Señor, tenemos pruebas más que suficientes para poder afirmar, y es el hecho de que Jesús nos ama. Yo antes era ciego, yo una cosa sé. Hermano, yo no sé cómo estás tú. Yo repito, ¿cuántos tienen preguntas? Yo no levanto la otra mano porque se me cae la Biblia. Tengo infinidad de preguntas, pero tengo certezas que son más que suficientes en mi vida. Tengo la certeza de que Dios es Dios que me ama, que se ha revelado a mi vida, que me ha tendido la mano, que me ha sostenido en momentos donde solamente Él me podía sostener. Yo hay muchas cosas que no sé, dice este hombre, pero una cosa sí sé. Vosotros podéis venir aquí con un armamento tremendo de teología, de especulaciones y de historias. Y yo en eso no sé, ni voy a entrar, ni me interesa. Pero yo una cosa sí sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Pero continúa, fijaros qué interesante todo el diálogo. Entonces dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Vuelta a lo mismo, R, siempre insistiendo en esa especulación. Y esta vez el hombre yo creo que ya estaba hasta el gorro y más allá. Y entonces les contesta, y qué valentía, qué saludable es tener ese momento de definición, de corte, de decir hasta aquí. Mira qué bonito. Dice, entonces le dijeron, dice, y versículo 27, él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Qué grande es. Es como si yo hubiera podido estar por ahí atrás, me pongo a aplaudir. Muy bien. Claro, y llegado a este punto, a los fariseos se les salió la cadena. Ya empezaron a pedalear en vacío, se pusieron locos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué pasó? Reina Valera es muy elegante. Le injuriaron, ¿no? ¿Qué le habrán dicho?
Le dijeron de todo, lo insultaron. Y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y el hombre sigue en su lugar. Fíjate qué interesante. Eso es lo interesante, responde el hombre. Eso es lo interesante. Es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y aquí continúa en su perspectiva. Y él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Yo creo que aquí él está respondiendo con las armas con las que ellos lo habían atacado a él. Porque esto de que Dios no oye a los pecadores, mire, hermanos, si Dios, ¿cuánta gente hay acá que sabe que Dios lo oye? ¿Cuántos pecadores hay acá? Los mismos que levantaron la mano antes. Si Dios no oyera a los pecadores, Dios nos imputa a nosotros la virtud y la justicia de Jesucristo. Pero nosotros en nosotros mismos no somos santos. Pero él está argumentando en los mismos términos que ellos están atacándole a él. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de alguien que nació ciego. Este hombre está demostrando, a pesar de su humildad de condición, de su sencillez, de su condición de mendigo, este hombre está demostrando un conocimiento bíblico tremendo. Isaías, el profeta Isaías, que había escrito 800 años atrás, y ellos lo sabían muy bien, los fariseos, da pautas, y los fariseos tenían criterios para identificar cuál era el que había de venir como el Mesías, el enviado de Dios. Y uno de los rasgos característicos, lo repite Isaías muchas veces, cuando venga el Mesías, entre otras cosas, ¿qué va a hacer? Va a abrir los ojos de los ciegos. Ellos lo sabían. Y este hombre está diciéndoles, esto se oyó desde siempre. Si ese no viene de Dios, versículo 33, nada podría ser. Y entonces ya aquí se cierra este capítulo, se cierra este momento, y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. No hay posibilidad de entendimiento, no hay posibilidad con aquellos que viven instalados en la oscuridad de sus propias luces, en la oscuridad de sus propias certezas. No hay posibilidad. Lo expulsaron, lo echaron, lo excomulgaron. Y esto es mucho más serio de lo que nosotros nos podemos imaginar. No se trataba de que no podía ir el sábado o el domingo al culto. En aquel entonces la sinagoga era el centro de actividad social. Es como echar a alguien de la sinagoga era erradicarlo de toda posibilidad de vida social y de relación con Dios y con sus semejantes. Eso es lo que hicieron. Pero mira qué bonito, el quinto y el último encuentro, versículos 35 al 41. Una vez más. Y en contraste radical con lo que nosotros encontramos al final del capítulo 5. Capítulo 5, recordáis, cuando hablábamos de, y si alguno no se acuerda, en la página web están las predicaciones colgadas, las puede oír. Cuando hablamos de la sanidad del paralítico que estaba en el estanque de Betesda, el capítulo termina de una forma muy triste, porque Jesús lo busca después de que él había sido sanado en el templo. ¿Recordáis? ¿Cuántos recuerdan? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Mira, le dice, mira, fuiste sanado, vete, ¿y qué le dice el Señor? Vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y este hombre, en lugar de arrepentirse y de postrarse y de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, en lugar de hacer eso, este hombre se da media vuelta y traiciona a Jesús. Y va y le da aviso a los fariseos que él antes no sabía quién lo había sanado, ahora lo sabía.
Eso es lo que hace, termina de una forma triste. Este capítulo también termina de una forma triste, pero no por parte de este hombre, sino por parte de la actitud de los fariseos. Mira qué interesante, versículo 35, hay una analogía. Jesús también ahora, pero no en el templo, porque cuando él dice el versículo 35, y oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo. Ahora Jesús, mira, hermano, el templo de Dios está donde está Dios. La presencia de Dios, la vida de Dios, el cuerpo de Cristo se expresa allí donde está el Señor. Donde hay dos o más congregados en mi nombre, allí estoy yo. El templo de Dios no son estos edificios ni la casa nueva que vamos a construir. Estos son estructuras materiales que nos sirven para reunirnos y para estar más cómodos y cobijar a más personas, nada más. Ahora se reúne aquí Jesús con un discípulo suyo. Jesús va en busca de él, dice. Cuando supo Jesús que lo habían expulsado, Jesús fue a buscarlo y lo halló. ¿A cuánto los halló Jesús? A mí Jesús me vive hallando. Yo muchas veces me vivo perdiendo y Jesús me vive hallando. Me pierdo en cuestionamientos, en preguntas, en interrogantes, en por qué, en cómo puede ser, en cómo no hay derecho. ¿Cuánto han dicho esta frase? Y alguna otra que no podemos decir o yo no me atrevo a decir desde acá arriba. Me acuerdo siempre en esos momentos de la mamá de Miriam. La mamá de Miriam, siempre que la iba a visitar, me decía, al saludarme, no me decía, Dios te bendiga, me decía también, pero lo último que me decía era, fuerza canejo. ¿Le suena poco espiritual esto? A mí me bendijo tantas veces y a veces en momentos así. Es una expresión rioplatense, significa ajústate los cinturones y dale para adelante. No sé cómo lo podemos traducir esto, hace falta un traductor, échale gana, o como dicen los venezolanos, para atrás ni para coger impulso, lo que sea. Muchas veces me acuerdo de la mamá de Miriam, de Esther. Jesús te encuentra cuando tú te andas perdido por ahí en tus pensamientos, en tus historias, en tus expulsiones, en tus circunstancias particulares. Jesús lo encontró a este hombre y hallándole ahora en este proceso de alumbramiento, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan es recurrente en todo esto. Vino a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Estoy citando Juan capítulo 1, versículos 9 en adelante. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni voluntad de sangre, sino Dios es el que se nos revela, hermano. Dios es el que se nos da a conocer. Y en este proceso de camino, de acercamiento, nosotros tenemos la posibilidad de ir en aumento de luz. La luz del Señor viene alumbrando nuestro corazón. Fíjate qué precioso, es indescriptible lo que ocurre aquí. Respondió él y le dijo, Jesús le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y esto es un nombre característico del Mesías. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Fíjate qué sabiduría, la inseguridad y el reconocimiento de las dudas y de las inquietudes, de las incertezas de este hombre. Y entonces Jesús le respondió y le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. El versículo 38 es contundente, es un versículo cortito, pero es poderosísimo. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aleluya, gloria al nombre del Señor.
Esto para un judío, hermano, era algo radical. Jamás en la mente de un judío podía estar el reconocer la condición de Dios digno de adoración en otro hombre. Y es lo que este hombre está reconociendo. Él le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Esa es la gran paradoja. Los que están seguros en su propia luz viven en la más profunda de las cegueras. Los que son conscientes de la necesidad de vivir a la luz del Señor están en proceso de que sus ojos sean abiertos. Y por ahí atrás estaban los de siempre, forman parte del escenario. Fíjense qué interesante, versículo 40. Parece como que forman parte del escenario, están ahí, son la vieja del visillo del siglo cero. Están escondidos atrás de las cortinas, no sé, están atrás de las piedras, están por todas partes. Jesús estaba hablando con este hombre, ¿sí o no? ¿Qué hacen metidos en esa conversación? ¿Qué hacen ahí? Se dan por aludidos, les pica la oreja, se sienten aludidos. Hay gente que vive en esas paranoias, siempre están pensando que están hablando de ellos, siempre están creyendo que todo esto viene y me lo está queriendo mandar a decir a mí. Y ahí están acá los vemos. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso, otra pregunta, acaso nosotros somos también ciegos? Jesús contesta, responde: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. La peor de nuestras soberbias es creernos los dueños y poseedores de la verdad, y la mayor de nuestras sabidurías es postrarnos delante de aquel que es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Hermano, en todo este capítulo hay una serie de enseñanzas que hemos podido considerar. Yo quiero extraer y destacar, ya para terminar, para finalizar, 3 breves conclusiones o tres declaraciones que a mí me han bendecido. Al considerar todo este pasaje, yo veo que hoy en día muchos viven ciegos en la vida, aunque tengan los ojos abiertos. Hay ciegos que tienen visión física, vista física, pero están ciegos a Dios, ciegos a sus semejantes, a sus hijos, a su familia, a sus hermanos, a sus esposas, a sus esposos, ciegos a sus hermanos en la fe. El hombre en realidad vive lleno de interrogantes, y qué bueno es que nosotros podamos resolver y caminar en la resolución de estos interrogantes a la luz de la palabra del Señor y de la revelación de la verdad de Jesucristo. En segundo lugar, a mí me conmueve y me confronta esta ceguera particular que se encuentra en este grupo representado en los fariseos. La ceguera de aferrarse a verdades absolutas. ¿Y cómo termina este pasaje tristemente? Verdades absolutas que deshumanizan. Hay verdades absolutas, claro que hay verdades absolutas, aquellas que Dios nos revela como verdades reveladas por Dios y reveladas en las Escrituras. Pero aquellos que se cierran en sus propias conclusiones, que etiquetan, que cierran caminos, que ponen candados y tiran la llave, que son los dueños de la verdad, me dan miedo. Y le pido al Señor que nos ayude a ser gente que vive en camino de crecimiento, de avance. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto sepas, qué bueno es que siempre nos sepamos niños delante de Dios. Perfectibles, con capacidad de ser modelados, transformados de gloria en gloria a su imagen. Creo que eso es saludable.
Y creo que este pasaje nos muestra que un encuentro con Jesucristo nos introduce en un camino de comunión con Jesucristo, que va increyendo, que no es un momento puntual de transformación, que allí acabó todo. Es un momento de encuentro para la relación, para la vida. Y yo le pido al Señor que Él nos ayude a nosotros también a poder vivir en esta dinámica de ser alumbrados más y más por la verdad del Evangelio. Amén.